Lo que conocemos como sistema operativo GNU Linux, pues es la unión de estos dos consorcios GNU y Linux, ¿no? Son un acrónimo recursivo, por ejemplo, GNU significa GNU Notice Unix, o sea, nunca voy a saber qué va a ser la G. Y Linux significa Linux Notice Unix, también nunca voy a saber qué es la L de Linux. Seguramente por su desarrollador inicial, que es este señor Linus en la Universidad de Helsinki, creó este desarrollo, este sistema operativo a partir de otro sistema que existía que se llamaba Mimix. Él, allá por 1994, sacó su primera versión de Linux y lo puso disponible de código abierto a todos los desarrolladores. Entonces toda la comunidad de desarrollo empezó a trabajar sobre el sistema operativo que había desarrollado Linux. Bueno, ¿estos qué son? ¿Qué significan estos dos? Pues simplemente GNU es un consorcio que agrupó desarrolladores para hacer el sistema operativo. Es el sistema operativo basado en Unix. Unix ya existía, lo empezó a desarrollar Bell Laboratorios, AT&T, Sun, allá por 1972, cuando salió el lenguaje C. Entonces empezaron a escribir el sistema operativo Unix, pero evidentemente era un sistema operativo propietario, tenía dueño, las licencias eran caras, el núcleo del sistema era caro. Entonces, unas personas del MIT empezaron a desarrollar este proyecto, el GNU, y culminó en este sistema operativo de licencia abierta. Utilizaron entonces el kernel que había desarrollado Linux, que es el motor, incluye el planificador de procesos, todo lo grande, lo fuerte, el core, el kernel de Linux, y unidos terminó siendo este sistema operativo llamado GNU Linux comúnmente. Pues a la actualidad existen un sinfín de distribuciones de Linux, un sinfín, unas le modifican simplemente algo muy simple, otras se especializan en sensores, unas se especializan en snifeo de redes, depende de que sean especializadas y tengo muchas distribuciones. Sin embargo, las más comunes, por su soporte, por ser robustas, por tener buenas aplicaciones, es por ejemplo Fedora, Slackware, Ubuntu, SUSE, Debian, Red Hat, CentOS, Mandriva. Esos casi los que listé son los más comunes aquí en México. Estas dos no son distribuciones, simplemente son entornos gráficos. Este es el KDE y este es el GNOME. Vamos a nosotros a instalar el Ubuntu por ser la distribución más común, que tiene más soporte, donde hay más foros de discusión. Entre cada distribución, por ejemplo, en esta que es la de Ubuntu, pues existen muchas versiones. Como podemos ver, desde el 2004, que salió la versión 4.1 de manera oficial, hasta el 2020, el 22 de octubre, hace menos de un mes, que salió la versión 20.1 de Ubuntu. Y como vemos, cada 2 años sale una versión LTS, 2014, 2016, 2018, 2020. La versión LTS significa que da soporte prolongado, es long support. Da un soporte más largo que las versiones que no tienen el LTS de soporte. Bien, pues existen dos entornos gráficos. Esto nada más es la parte de verlo, ¿no? Yo puedo instalar cualquier distribución de Linux, sin embargo, el entorno gráfico va a ser uno de estos dos. GNOME, que su loguito es esta patita, que es este entorno, un entorno muy popular por los sistemas Ubuntu. Y el otro entorno se llama KDE. KDE es un entorno muy configurable, que puedo hacer muchas transparencias a aplicaciones y dejo mi escritorio personalizado de la manera que yo quiera. También en GNOME lo puedo hacer, sin embargo KDE trae más utilerías para eso.
Bueno, en Linux todo es un fichero, todo lo que existe en ficheros. No existen extensiones, no existen los DLL, por ejemplo, los controladores, los exe, que son los ejecutables. Todo absolutamente es un fichero. Entonces, yo nada más le voy a decir ese fichero qué es y cómo se va a ejecutar y qué permisos le doy. Entonces, pues eso me crea un árbol de directorios, ¿no? Mi árbol comienza en este que es la raíz y le voy a llamar root. A partir de ahí se definen todos los directorios de sistema. Por ejemplo, los más importantes es el root, el home, el boot. En el boot es el directorio donde voy a tener los archivos de inicialización, ¿no? En el boot me va a decir cómo arrancar el sistema. El home es mi directorio donde yo voy a trabajar todos mis archivos, mis documentos, incluso algunos programas, las configuraciones de los programas. Como es un sistema multiusuario, entonces puede haber, cada usuario tendrá su home, ¿no? Entonces ahí va a ir todos los ficheros de configuración particulares. El root es el equivalente a la carpeta de Windows donde están todos los archivos de sistema, ¿no? Todo el sistema se va a instalar en el root. Bueno, pues como sabemos existen muchos sistemas de archivos, ¿no? Empezamos con este, que era el primer sistema de archivos que existió, que era el FAT, que no es más que significa File Allocation Table, o sea, la localización de los ficheros, que cada sistema de ficheros me dice en el disco duro cómo va a estar segmentado, cómo van a estar los clusters, cómo van a estar agrupados esos clusters, ¿no? Después vino este sistema de archivos que se llama NTFS, que es el que seguimos utilizando ahorita. Simplemente es New Technology, nueva tecnología de sistema de archivos, New Technology File System. Se utilizó inicialmente para servidores Windows con NT, sin embargo es el sistema de archivos que actualmente se utiliza en Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Actualmente utilizan este sistema de archivos. FAT16 y FAT32 es la mismo de FAT, pero es la versión para 16 bits y para 32 bits. Existen estos sistemas de archivos que se llaman EXT. Simplemente es un sistema extendido de archivos 2, sistema extendido de archivos 3, sistema extendido de archivos 4. Estos en general es el sistema de archivos que utiliza Linux. Y pues existen otros sistemas de archivos para sistemas operativos muy, muy, muy particulares. Por ejemplo, en el sistema operativo Windows, eh, el actual utiliza NTFS. El sistema operativo, el último sistema de Linux, de Ubuntu en este caso, que es el 20.1, utiliza X3, ¿verdad? X3. Bueno, para instalar el sistema Linux en una computadora, necesito particionar el disco, ¿no? Para decirle cómo voy a acomodar mis archivos. Las particiones básicas, el instalador actual puede instalar y él me hace muchas particiones, pero las particiones básicas son estas. Esta, que es la root, esta, que es la home, esta, que es el swap, que es una especie de memoria de intercambio rápida. Cuando se me acaba mi memoria RAM, entonces yo utilizo el disco duro como memoria. Y este que es el boot. Con esas 4 particiones yo puedo instalar un sistema Linux muy, muy bien en un disco duro. ¿Qué es cada partición? Por ejemplo, el boot, que es donde va a ir los archivos de arranque del sistema. Con unos 250 megas es suficiente de dejar esa partición. Dejar una partición sería una partición de tipo primaria y con el sistema de ficheros X4. Esto me lo hace automáticamente el instalador. En distribuciones anteriores como Slackware tenía yo que hacerlo a mano, hacerlo por línea de consola. El siguiente es la memoria de intercambio swap. Lo que voy a hacer es la voy a poner del tamaño 2 veces de la memoria RAM que tenga mi sistema. Si yo tengo 2 gigas de memoria RAM, entonces declaro una partición en el disco que sea de 4 gigas. Para el root, que es donde se van a instalar básicamente los archivos del sistema operativo, yo voy a declarar
unos 4 gigas más o menos para el sistema operativo, y lo que sobre de espacio del disco duro se lo dejo al home, que es donde voy, es el grueso de todo lo que voy a ir instalando. Ahí puedo yo jugar entre tamaños para el root y para el home. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página oficial de Ubuntu, ubuntu.com, descargar, download y versión para escritorio. Aquí veo que está la versión 20.04, la de Long Term Support, la que da soporte largo, es esta. Y también está la 20.10, que es la última versión que sacó Ubuntu. En este caso voy a descargar la que da soporte largo, la 20.04. ¿Sí? Le damos clic y mientras se descarga vamos a crear la máquina virtual. Para crear le doy clic en nueva y después le pongo un nombre, le voy a poner Linux y aquí me identifica luego qué tipo de sistema operativo voy a instalar. Ahora nada más falta buscar la versión. Busco a donde dice Ubuntu de 64 bits. Le doy siguiente. Me dice de qué tamaño quieres la memoria. De 1 giga. Está bien. Para hacer una prueba la voy a poner de 1 giga. Crear un disco duro virtual ahora. Le doy que sí. Le doy en crear. No añadir, sino crearlo. Aquí me voy a la segunda opción en Virtual Hard Disk, o sea, crear un disco duro virtual, ¿sí? No una imagen, sino un disco duro virtual. Le doy siguiente. Aquí también voy a la segunda opción de tamaño fijo, o sea, que me cree el tamaño que yo dije, si dije 10 gigas, que me cree ese tamaño y no me lo reserve dinámicamente en mi sistema operativo. Le doy siguiente, aquí me está diciendo 10 gigas, también lo voy a dejar en 10 gigas porque es una prueba. 10 gigas y le doy crear. Entonces, pues dependiendo del sistema se va a tardar un tiempo. Aquí me dice que se va a tardar unos 50 segundos aproximadamente. Una vez que ya tenemos nuestra máquina lista, entonces la iniciamos. Le damos aquí en la flecha verde donde dice iniciar. Iniciamos y lo primero que va a hacer es que no va a encontrar nada porque no va a tener ningún sistema operativo en su disco duro, ¿no? Entonces me va a decir, dame un sistema operativo. Entonces yo lo selecciono aquí con esta carpetita amarilla con una flechita verde o directamente de la ruta, ¿no? Por ejemplo, yo lo tengo en programas y mi imagen que traigo, mi archivo .iso, ¿no? En este caso es el 20.04 ISO y listo. Con eso le doy iniciar y entonces empezaría a levantar la imagen. Eso es como si fuera un CD en la unidad de disco duro, ¿no? Entonces, pues ya esperamos un ratito a que cargue nuestra imagen. La primera pantalla que me abre es esta. Entonces me da un menú donde dice los idiomas. Entonces yo voy a seleccionar español. Ahora sí dice, ¿qué quieres hacer? ¿Probar Ubuntu o instalar Ubuntu? Ah, pues yo lo quiero instalar, ¿no? Entonces simplemente le doy aquí en el botón clic en donde dice instalar Ubuntu. La siguiente pantalla es, ¿qué teclado tienes, no? Pues selecciono mi teclado, español Latinoamérica. Y si no lo puedo seleccionar, le doy aquí donde dice escribe para probar el teclado, qué distribución, le doy siguiente, para que acepte la punto y coma. Perdón, le di anterior, entonces otra vez le doy instalar Ubuntu, me voy a la distribución del teclado, le doy a aceptar, distribución de teclado español Latinoamérica, y ahora sí le doy siguiente, y ahora me va a aparecer este menú. Dice instalación normal o descargar instalaciones con Ubuntu. Instalación mínima, dice es un navegador web y basiquito, o sea, un mínimo. No me interesa ahorita el mínimo, entonces lo que voy a hacer va a ser una instalación normal, que instale todas las utilerías, todos los paquetes. Ya después yo desinstalo o instalo adicional lo que quiero o voy desinstalando, ¿no? Entonces voy a dejar en instalación normal. Después dice descargar actualizaciones al instalar. Esto sí me conviene porque Ubuntu se actualiza constantemente, tanto en software como en seguridad.
O también puedo seleccionar e instalar programas de terceros de hardware. Ese lo voy a dejar por el momento así, porque cada que instale yo programas, pues simplemente los instalo y yo le doy a aceptar. Entonces le doy siguiente en este momento. La siguiente pantalla es esta. Dice borrar disco o instalar Ubuntu o más opciones. Si decido borrar disco o instalar Ubuntu, él me va a crear los directorios, él me va a crear el árbol. Yo le voy a dar más opciones porque lo quiero hacer de manera manual. Quiero hacer de manera manual mis directorios. Entonces, aquí me pone que todo está en blanco. Entonces le doy crear nueva tabla de particiones con el clic derecho. Y me manda un mensaje de advertencia. Le digo que sí, que voy a crear una nueva tabla. Me aparece el tamaño total del disco duro, ¿no? Entonces doy clic derecho, añadir, y vamos a crear primero el boot. Entonces dijimos, voy a dejar 256 megas para el boot. Va a ser una partición primaria y simplemente elijo el punto de montaje como boot, diagonal boot. Le doy a aceptar y pues me espero un tiempo para que el sistema haga esa partición y después haga el formato. Tiene que aparecer la partición como diagonal boot del tamaño que yo le dije que era. Vamos a esperarnos. Mi disco en este caso es de 10 gigas, es de 10.737 megas. Y ahí está ya mi boot. Hago lo mismo con el espacio libre que quedó, ¿verdad? Le doy a añadir, clic derecho, añadir. Y ahora vamos a crear la tabla, la memoria de intercambio, la swap. Entonces, si mi memoria es de 1 giga, entonces la swap debe de ser por lo menos de 2. Entonces vamos a ponerle 2 gigas, 2 gigas para la swap. Y va a ser un tipo de partición lógica. Le doy a aceptar y también me voy a esperar a que la genere. También debe de aparecer como punto de montaje tipo y a ver si se formatea o no. Y me debe de aparecer nuevamente el disco duro con el espacio disponible que me queda. Ya se tardó un poquito, eso depende de tu sistema operativo. Y ya está. Ahí está. Bueno, pues sigo haciendo el mismo procedimiento. Le doy clic derecho en el espacio libre. Y ahora vamos a agregar el root. Sería simplemente la diagonal. Diagonal el root. Y le voy a poner unos 4 gigas. Unos 4 gigas para que... Y lo demás lo voy a dejar para el home, ¿verdad? Le doy clic derecho. Aquí arriba, como ven, donde dice tipo de instalación, me va poniendo las particiones, ¿no? Me está diciendo, una tienes de 254.8 megas, otra de 2 gigas y otra de 8.4 gigas, ¿no? Me está diciendo las particiones que tengo. Y todo el espacio libre que me queda. Ahorita tiene que bajar el espacio libre a la mitad, ahí está. Le doy clic en añadir y simplemente lo dejo así para que utilice todo el disco duro y todo lo demás va a ir al home, ¿sí? Entonces le doy home, ahora sí se llena todas las particiones y ya está listo mi disco duro para ser formateado. Entonces lo único que me queda es esperar a que aparezca el home y darle siguiente y que comience a instalar y hacer el formato. Entonces le doy siguiente. Y aquí arriba donde está la línea, la verde es el boot, la naranja es el swap, lo azul es el root y lo verde es mi sistema home. Me manda un anuncio porque dice que son muy chicas las particiones. Le digo, no hay problema. Dice, no vas a poder instalar algunos programas, pero es una prueba. Me da un resumen de las particiones que hice, la partición 1, la partición de intercambio, el swap, la partición del boot, la partición del home y del root. Le doy que sí, le doy bien y le doy siguiente. Y bueno, tendré que empezar a hacer los formatos de las particiones que le dije que formateara. Y listo, continúo con la configuración, elijo mi zona horaria, en este caso es este meridiano. Siguiente.
Y aquí tengo que colocar un nombre de usuario, es muy importante. Nombre de usuario, nombre de equipo, no puede ser el mismo del nombre del usuario, entonces le pongo otra cosa, mi nombre B de virtual. Y una contraseña. Esta contraseña es muy importante porque esta es la contraseña del root. El root es el superusuario, es el usuario que va a configurar, el que va a dar los permisos. Por default no eres superusuario. Aquí me dice que mi contraseña es muy débil, entonces la voy a poner símbolos, números, mayúsculas, minúsculas. Le voy a agregar simplemente unos números y que me la solicite siempre que inicie sesión. Para yo dar los permisos, como root me va a pedir esta contraseña. Siempre me va a pedir mi contraseña. La misma del usuario, cuando instalé, esa es mi contraseña de root, del superusuario. Entonces le doy siguiente. Y ahora sí, lo que quedaría es la copia de los archivos. Empezaría a copiar todos los archivos que tiene para instalar, hacer el formato y darle forma al sistema operativo, ¿no? Entonces esto va a demorar un rato. Le voy a cortar y voy a continuar para que se vea lo demás. Una vez que terminó de instalar todo el sistema, me va a reiniciar la máquina y me la deja como apagada, ¿no? Entonces yo le doy otra vez en mostrar y que empiece a correr la máquina y me aparece esta pantalla, ¿no? Me voy a Martino, a mi usuario, le doy mi password y le doy enter. En ese momento va a empezar a cargar todo el sistema operativo, ya el sistema operativo que está en el disco duro, ya no la imagen que se levantó, ¿no? Ya no me va a volver a pedir el disco de imagen, sino que va a entrar directamente al sistema operativo. A veces tarda un poco dependiendo del sistema que haya instalado o dependiendo de mi máquina donde esté haciendo la emulación. Y ahora sí, ya que levantó mi sistema operativo, ya puedo navegar por él. Aquí en estos cuadritos dice mostrar aplicaciones, están todas las aplicaciones, yo las puedo buscar por nombre. Por ejemplo, pongo C, me dice contraseñas. Tengo un navegador, por default viene el Firefox instalado. El entorno es Genome. El entorno es Genome. Tengo aquí una carpetita abajo que dice Martino, es mi carpeta personal de mi home. Entonces la puedo abrir, la puedo explorar y veo que tengo carpetas por default, ¿verdad? Descargas, documentos, imágenes, música, videos, etcétera. Y es un sistema operativo completamente funcional. Firefox ya terminó de cargar. Voy a ver, pues tengo conexión a internet, pues obviamente va a hacer la conexión, ¿no? Entonces va a conectar y pues ya está funcionando. Tengo una suite de ofimática, el OpenOffice, completamente funcional. Puedo navegar en el sistema operativo y verificar cómo es. También tengo aquí mi terminal. Mi terminal es este icono, la puedo buscar o le puedo ingresar. Y es lo más importante de mi sistema operativo.